El sol se levantaba lento sobre las colinas secas de Nuevo México, pintando el cielo de un naranja espeso como miel. John Cárdenas, un ranchero solitario de 40 y tantos años, se levantó con el primer canto del gallo. Vivía solo desde hacía años, desde que su esposa murió de una fiebre que ni los doctores del pueblo pudieron entender. Desde entonces, la única compañía que tenía eran sus vacas, su perro Rusty, y las montañas que parecían guardar sus secretos. Esa mañana, sin embargo, algo se sentía distinto. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. John lo notó apenas salió con su café en mano y su sombrero echado hacia atrás. Rusty ladraba sin parar mirando hacia el bosque, a un costado del rancho. El perro rara vez hacía eso, y cuando lo hacía, siempre había una buena razón. John dejó su taza sobre la cerca, tomó su rifle por costumbre, y montó a su viejo caballo Benny. «Tranquilo, muchacho», murmuró mientras Rusty corría adelante, ladrando cada vez más fuerte. A unos 20 minutos del rancho, entre los árboles viejos y las raíces retorcidas, John escuchó un sonido metálico, un tintineo constante, como de una cadena golpeando contra algo. Se acercó despacio, con el corazón dándole golpes al pecho. Y entonces lo vio. Un caballo enorme, más grande que cualquier otro que hubiera visto. De pelaje negro azabache, brillante aún cubierto de polvo. Tenía las patas atadas con cadenas gruesas, el cuello con un collar de hierro oxidado sujeto a un árbol. El animal respiraba con dificultad, los ojos abiertos de miedo, pero aún con una fuerza salvaje imposible de ignorar. John bajó del caballo sin pensarlo. «¡Santo cielo!», susurró. Dio un paso más y notó algo sujeto al collar, un pedazo de papel doblado, amarillento por el polvo y el sol. Lo tomó con cuidado. La letra era temblorosa, escrita a mano con lápiz. «A quien lo encuentre, este caballo no debe ser liberado. Pertenece a un hombre peligroso, y si lo suelta, podría morir. Pero si no lo suelta, él morirá. Usted elige». John frunció el ceño. ¿Qué demonios significaba eso? El caballo tironeó de las cadenas, asustado. Su fuerza era brutal, pero no buscaba atacar, solo huir. John se acercó lentamente, con las manos abiertas. «Tranquilo, chico, tranquilo», le habló con una voz baja, la misma que usaba para calmar a los potros recién nacidos. Rusty ladraba nervioso, girando alrededor. John vio que las cadenas estaban apretadas al punto de herir la piel del animal. No podía dejarlo así. Sacó su navaja y comenzó a trabajar el candado. Estaba viejo, oxidado, pero no cedía. Mientras lo hacía, el caballo resopló fuerte, y John sintió una punzada de culpa. «Lo que sea que diga esa nota, no puedo dejarte morir aquí». Le tomó casi media hora cortar las cadenas. Cuando por fin cayó el último eslabón, el caballo dio un relincho tan profundo que hizo temblar los árboles. John retrocedió, pensando que huiría, pero no. El animal lo miró fijo, con una calma repentina, casi humana. «Bueno, grandote», dijo John, guardando la navaja. «Parece que somos dos que no tenemos a nadie». El caballo se acercó despacio, rozando su hombro con el hocico. John sonrió por primera vez en semanas. No sabía por qué, pero sintió que aquello era el inicio de algo. Lo llevó al rancho con cuidado. Lo limpió, le dio agua, comida y un lugar en el establo. Rusty, desconfiado al principio, terminó durmiendo a los pies del corral. Cuando cayó la noche, John volvió a leer la nota. La giró, buscando algo más, y vio unas palabras escritas en el reverso, casi borradas. «Su nombre es Thunder. Si lo cuida, él cuidará de usted». John la leyó en voz baja, una y otra vez. Thunder. Sí, le quedaba bien. Un nombre que sonaba como trueno, como algo imposible de ignorar. Durante los siguientes días, el caballo parecía recuperar fuerzas. John se asombraba de su tamaño y de su inteligencia. Entendía las órdenes, seguía su voz, y lo observaba con esos ojos profundos que parecían guardar una historia que nadie le había contado. Pero John no podía quitarse de la cabeza la advertencia. Pertenece a un hombre peligroso. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué dejaría una nota tan absurda? Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas del rancho, escuchó ruidos en el establo. Corrió con su linterna y su rifle. Thunder estaba inquieto, relinchando y golpeando el suelo. «¡Afuera!
Entre las sombras, Jon vio algo moverse. Una silueta. Un hombre. Jon apuntó. ¡Alto ahí! ¿Quién diablos anda ahí? La silueta se detuvo. Unos segundos después, una voz ronca respondió desde la oscuridad. Vine por mi caballo. El corazón de Jon se apretó. Thunder relinchó otra vez, esta vez furioso. El hombre dio un paso adelante, y la luz de la linterna reveló un rostro marcado por cicatrices y ojos fríos como acero. Te advertí que no lo liberaras, dijo el desconocido. Jon tragó saliva, sin bajar el arma. ¿Qué clase de persona encadena a un animal así? Una persona que intenta salvar vidas, respondió el hombre, con voz grave. Ese caballo no es lo que crees. Thunder dio un golpe con la pata, rompiendo parte de la valla. Rusty ladraba sin parar. El aire se llenó de tensión. ¿Salvar vidas? Repitió Jon. Lo encontré muriendo. El desconocido sonrió apenas, una mueca amarga. Entonces ya es demasiado tarde. Y sin decir más, se dio media vuelta y desapareció entre los árboles, dejando solo el eco de sus pasos y el corazón de Jon latiendo como tambor. Jon se quedó quieto, sin entender nada. Miró al caballo, que ahora parecía tranquilo, casi satisfecho. ¿Qué demonios eres tú, Thunder? Susurró. El caballo lo observó un largo rato. Y por un segundo, Jon juró ver algo imposible en su mirada, una lágrima cayendo, lenta, brillante como una chispa. El amanecer siguiente llegó silencioso, como si el viento también tuviera miedo de soplar. Jon no había dormido. Pasó la noche sentado en el porche, con su rifle al lado y la linterna aún encendida. Seguía dándole vueltas a lo que aquel extraño había dicho. Ese caballo no es lo que crees. Cada palabra le daba vueltas en la cabeza como un eco imposible de apagar. Cuando el sol finalmente asomó, Jon se levantó y caminó hacia el establo. Thunder estaba despierto, observándolo con esa mirada profunda que parecía leerle los pensamientos. Había algo inquietante en su quietud. Era demasiado humano, demasiado consciente. «Buenos días, grandote», dijo Jon, tratando de sonar tranquilo. Le ofreció un cubo con agua y una manzana. «No sé qué diablos eres, pero si vas a quedarte, tendrás que trabajar». Thunder bebió con calma, pero cuando Jon intentó colocarle la montura, el caballo retrocedió. Se agitó, relinchó fuerte, y de un golpe tiró la silla al suelo. Jon alzó las manos. «Está bien, está bien. Tranquilo». Rusty ladraba afuera. Todo el rancho parecía en tensión, como si esperara algo. Jon no lo sabía, pero a pocos kilómetros de allí, un grupo de hombres a caballo avanzaba por el camino polvoriento. Iban armados, y al frente, montando un corcel blanco, estaba el mismo hombre de la noche anterior. A media mañana, Jon se dirigió al pueblo para conseguir suministros. Había dejado a Thunder en el corral, confiando en que no escaparía. Mientras llenaba su camioneta con sacos de pienso y herramientas, escuchó a dos hombres hablar en la tienda. «Dicen que alguien volvió a ver a el Diablo Negro por las colinas». «¿Otra vez con esa historia?», respondió el otro. «Ese caballo murió hace años, cuando lo tenía aquel vaquero loco, el tal Marcus. Pues aseguran que lo vieron, y con un nuevo dueño». Jon se quedó helado. Se acercó al mostrador y fingió acomodar unas cosas. «Disculpen». «El Diablo Negro». El más viejo lo miró. «Una vieja leyenda de por aquí. Un caballo salvaje que nadie podía domar. Dicen que perteneció a Marcus Coil, un tipo peligroso. Robaba ranchos, incendiaba establos, hasta que un día, el animal lo tiró al suelo y desapareció. Algunos juran que el caballo estaba maldito». «¿Maldito cómo?», preguntó Jon, sintiendo que algo se le apretaba en el estómago. «Que el que lo monta, muere, tarde o temprano». Jon sonrió sin ganas. «Las leyendas siempre crecen con los años, ¿no?». «Puede ser», respondió el hombre, encogiéndose de hombros. «Pero si ves un caballo negro con ojos rojos, corre». De regreso al rancho, Jon no sabía si reírse o preocuparse. Pero cuando llegó, la broma se borró de golpe. La cerca estaba rota. Thunder no estaba. Rusty ladraba sin parar, el polvo del suelo levantado como si algo grande hubiera pasado corriendo. Jon saltó de la camioneta, buscó huellas, y las encontró, marcas profundas de cascos que se dirigían hacia el bosque. Sin pensarlo, tomó su rifle,
subió a Benny y siguió el rastro. El camino se hizo difícil, lleno de ramas y piedras. A medida que avanzaba, Jon escuchaba un ruido, como relinchos, pero no normales. Sonaban furiosos, casi como rugidos. Cuando llegó a un claro, el corazón le dio un vuelco. Thunder estaba allí, frente a 3 hombres armados. El del centro era el de la noche anterior, Marcus. «Te lo dije, ranchero», gritó Marcus al verlo aparecer. «No debiste soltarlo». Thunder bufó, golpeando el suelo con las patas. Marcus levantó su arma. «Ese animal mató a mi hermano. Es un demonio». Jon apuntó con su rifle. «Baja el arma. No voy a dejar que le hagas daño». «¿No entiendes?», gritó Marcus, con la voz quebrada. «Cada persona que se gana su confianza termina muerta. Es una maldición». Jon no respondió. Todo pasó en segundos. Marcus disparó al aire. Thunder se levantó sobre sus patas traseras, y Benny se asustó. Jon perdió el equilibrio y cayó al suelo. Cuando levantó la vista, vio algo que nunca olvidaría. Thunder se lanzó contra Marcus con una fuerza brutal, derribándolo. El hombre rodó por el suelo, el arma voló lejos. Los otros 2 huyeron entre los árboles. Jon se arrastró hacia el rifle, pero no disparó. Thunder no atacó de nuevo. Solo se paró frente al cuerpo de Marcus, mirándolo con tristeza. El hombre herido lo miró también. «Hazlo», susurró, con la voz débil. «Mátame, como a los demás». Pero Thunder solo se acercó y apoyó el hocico en su pecho. Marcus tembló, como si algo invisible lo atravesara. Luego, cayó de espaldas, inmóvil. Jon se acercó despacio. Marcus estaba muerto. Pero no había sangre, ni herida alguna. Thunder levantó la cabeza y miró al cielo, soltando un relincho tan potente que hizo eco entre las montañas. Jon sintió escalofríos. «Dios mío», susurró. El caballo lo miró entonces, y durante un instante, Jon sintió algo extraño, como si una voz suave, no hablada, sonara dentro de su mente. Él ya descansó. Jon retrocedió, sin entender. Rusty llegó corriendo, ladrando como loco. Thunder dio unos pasos hacia Jon, y el hombre, a pesar del miedo, no huyó. «¿Qué eres tú, muchacho?», murmuró. El viento sopló fuerte, y Thunder inclinó la cabeza. En su collar, la misma nota se había soltado, mostrando algo que Jon no había visto antes. Un símbolo, una especie de marca tallada con fuego. Jon la reconoció. Era el sello de una vieja familia del norte, los Coyle. Entonces era verdad, pensó. Marcus había sido su dueño. Esa noche, de vuelta en el rancho, Jon no pudo dormir. Thunder estaba tranquilo en el establo, pero algo lo atormentaba. Si ese caballo había traído la muerte a sus anteriores dueños, ¿cuánto faltaba para que le tocara a él? Y sin embargo, cada vez que miraba a Thunder, no veía maldad. Veía tristeza. Una tristeza tan honda, tan humana, que dolía. Antes de irse a dormir, Jon se acercó al establo una última vez. «No sé quién te hizo esto, chico», le dijo, acariciando su frente. «Pero no voy a dejar que nadie más te encadene». Thunder bajó la cabeza y se apoyó suavemente contra su hombro. En ese gesto había más agradecimiento que en 1000 palabras. A la mañana siguiente, Jon escuchó un motor. Una camioneta vieja se acercaba levantando polvo. De ella bajó una mujer joven, de unos 30 años, vestida con chaqueta de cuero. Tenía el mismo símbolo que el collar del caballo tatuado en la muñeca. «¿Usted es Jon Cárdenas?», preguntó. «Sí, señora». «¿Quién es usted?». «Mi nombre es Claire Coyle. Soy la hija de Marcus. Y creo que tiene algo que me pertenece». Thunder, desde el corral, relinchó con fuerza. El viento levantaba el polvo del camino, y el sol caía a plomo sobre los campos secos. Jon se quedó mirando a la mujer frente a él, sin saber qué decir. Claire Coyle, hija del hombre que había intentado matar a Thunder la noche anterior, tenía los ojos claros, tristes, y un aire de cansancio que no parecía de este mundo. «¿Su padre estuvo aquí anoche?», preguntó Jon finalmente. Claire bajó la mirada. «Sí. Y por lo que veo, no sobrevivió». Jon no respondió. El silencio se hizo espeso entre ellos. Thunder relinchó en el corral, moviéndose inquieto al verla. Claire dio unos pasos hacia la cerca, y el caballo retrocedió, nervioso.
¿Por qué lo busca? Preguntó John, con tono firme. ¿Por qué él? Dijo ella, conteniendo la respiración. Porque ese caballo lleva algo que nos pertenece. John frunció el ceño. ¿Nos pertenece? Ese animal fue encontrado encadenado a un árbol, muriéndose. No pertenece a nadie. Claire suspiró. Lo entiendo, pero hay cosas que usted no sabe. Ese caballo no es un simple animal. Es el último vínculo con algo que nunca debió existir. John cruzó los brazos. Explíquese. La mujer miró al horizonte un momento, como buscando las palabras correctas. Mi padre, Marcus, era un hombre obsesionado con el poder. Hace años encontró un diario antiguo de nuestra familia, de los tiempos de la conquista. En él se hablaba de un caballo de fuego, una criatura mitad bestia, mitad espíritu, capaz de salvar o destruir según el corazón de quien lo montara. John levantó una ceja. ¿Y quiere que crea que ese animal es una especie de espíritu? Llámelo como quiera. Claire lo miró fijo. Mi padre lo encontró en una cueva, encadenado desde hacía siglos. Lo liberó creyendo que podría controlarlo, pero el vínculo que formó con él lo consumió. Thunder reflejaba todo lo que había en su alma: odio, venganza, culpa. John recordó la mirada del caballo, aquella mezcla de fuerza y tristeza. No podía negar que había algo distinto en él. ¿Y por qué encadenarlo de nuevo? Preguntó. Porque mi padre no soportaba la culpa. Cada persona que lo tocaba, moría. No porque el caballo los matara, sino porque les devolvía su propio dolor. Claire respiró hondo. Es un espejo. Muestra a cada quien lo que lleva dentro, y si eso es demasiado oscuro, los destruye. John se quedó callado. Por fin entendía las palabras de la nota. Si lo suelta, él morirá. Pero si no lo suelta, él morirá también. Era un aviso. Una trampa sin salida. ¿Y por qué vino usted, entonces? Preguntó con voz baja. «Porque quiero romper ese ciclo», respondió Claire, acercándose al corral. «Mi familia lo maldijo con su ambición. Yo quiero liberarlo de verdad». Thunder la observó fijamente. Parecía reconocerla. Dio unos pasos hacia adelante, sin miedo. John la dejó entrar. La mujer caminó despacio, extendiendo una mano. Thunder la olió, luego bajó la cabeza, permitiéndole tocar su frente. En ese instante, un silencio profundo se apoderó de todo. Ni el viento soplaba. John sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Claire cerró los ojos, y un destello leve, casi imperceptible, cruzó el aire entre ella y el caballo. Cuando los abrió de nuevo, lágrimas corrían por sus mejillas. «Ya no está encadenado», susurró. «¿Qué hizo?», preguntó John, dando un paso adelante. «Le devolví lo que le pertenece, su libertad. Mi padre intentó dominarlo, pero nunca entendió que Thunder solo necesitaba perdón». El caballo resopló suave, bajó la cabeza y se arrodilló un momento, como si agradeciera. Luego se incorporó y miró a John. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. John vio imágenes fugaces cruzar su mente: un campo verde, una familia riendo, la silueta de una mujer que se parecía a su difunta esposa, extendiendo una mano. Sintió calor, paz, y entendió. Thunder no era una maldición. Era una prueba. Claire rompió el silencio. «Ahora usted también está unido a él, ¿verdad?». John asintió lentamente. «Sí, pero no tengo miedo». «No lo tenga. Él solo se queda con quienes tienen bondad en el corazón». Claire sonrió con tristeza. «Yo me iré. Pero él, creo que eligió quedarse con usted». John la acompañó hasta su camioneta. Antes de irse, ella le entregó el viejo collar de hierro. «Guárdelo. Es parte de su historia. Que nadie vuelva a usarlo». Él lo tomó y asintió. «Se lo prometo». Pasaron los meses. El invierno cubrió el rancho con un silencio blanco, y la vida volvió a su ritmo tranquilo. Thunder se convirtió en parte de la familia. Rusty lo seguía a todos lados, y el caballo respondía al silbido de John como si siempre lo hubiera conocido. El ranchero, que había pasado años encerrado en su soledad, volvió a reír. Encontró en Thunder una compañía que no necesitaba palabras. Juntos trabajaban el campo, cruzaban las colinas, y en las noches, bajo el cielo lleno de estrellas, John juraba escuchar un leve murmullo en el viento, como una voz que decía: «Gracias». A veces,
pensaba en Marcus. En lo fácil que es perderse en la oscuridad cuando uno solo mira sus heridas. Y en lo distinto que fue su propio destino, porque eligió la compasión antes que el miedo. Una tarde de primavera, mientras reparaba la cerca del norte, Jon escuchó un sonido fuerte. Thunder, inquieto, relinchaba mirando hacia las montañas. En el horizonte, una tormenta negra se acercaba. No había tiempo de volver al rancho. El viento se levantó de golpe. Los truenos estallaron como cañones. Rusty corrió a refugiarse bajo el carro. Jon apenas tuvo tiempo de quitarse el sombrero antes de que el rayo cayera. Un destello cegador, un rugido ensordecedor, y todo se volvió blanco. Cuando Jon abrió los ojos, no sentía dolor. Estaba de pie en medio de un campo verde, tan perfecto que parecía un sueño. El cielo brillaba con una luz dorada. Frente a él, Thunder lo miraba tranquilo. ¿Dónde estoy?, murmuró. El caballo bajó la cabeza, y una voz, cálida y serena, resonó dentro de su mente. ¿Dónde termina el miedo? ¿Dónde empieza la paz? Jon miró sus manos. Ya no temblaban. No había heridas, no había frío. Solo una sensación de descanso. Thunder se acercó y lo empujó suavemente con el hocico. Jon sonrió. Así que, todo este tiempo, eras mi guía, ¿eh? El caballo soltó un relincho suave, casi como una risa. Y juntos, comenzaron a caminar hacia el horizonte, donde la luz era tan intensa que se fundía con el cielo. Semanas después, los vecinos encontraron el rancho en silencio. Jon Cárdenas y Thunder habían desaparecido. Solo quedaba Rusty, fiel, acostado frente a la cerca, cuidando el lugar. Sobre el portón principal, alguien había clavado el viejo collar de hierro, roto en dos. Y en un trozo de madera, una frase grabada con cuchillo. A veces, las almas se encuentran para liberarse juntas. Con el tiempo, el rancho quedó abandonado. Pero algunos decían que, en las noches de tormenta, podía verse un caballo negro corriendo entre los relámpagos, seguido por la sombra de un hombre con sombrero, riendo bajo la lluvia. Y que si uno escuchaba con atención, el trueno sonaba como un nombre. Thunder.